Hola niños y niñas, yo soy la maestra Alexandra y a partir de este domingo voy a estar aquí con ustedes y juntos vamos a aprender más de la palabra de Dios y de lo que Él quiere decirnos. En esta ocasión vamos a hablar de cómo Jesús venció a Satanás, de cómo Jesús venció las tentaciones y qué debemos hacer nosotros cuando tenemos una. Entonces, para comenzar, te invito a que allá en casita oremos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a juntar nuestras manitas y estar muy calladitos porque vamos a hablar con Dios. ¿Ok? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias te doy, Dios, por este día más de vida que nos has dado. Gracias porque tenemos a nuestra familia, gracias porque tenemos una casa, gracias porque tenemos la comida en la mesa y gracias porque estamos aquí hoy, porque nos permites a través de esta pantalla aprender más de tu palabra, Señor, escuchar lo que tú quieres decirnos. Te pido que bendigas a la maestra Chayito, a la maestra Carla, a la maestra Rebe, a la maestra Brenda. Que las guardes, Señor, que las cuides y que también nos permitas aprender mucho más de tu palabra el día de hoy. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de una historia que si tú tienes una Biblia, así como esta, chiquita, o un poco más grande, puedes buscarla en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 4. Mateo capítulo 4. Aquí está. Muy bien. Y vamos a hablar de cómo Jesús actuó ante la tentación. Entonces, nos dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Tú sabes qué es el desierto? El desierto es el lugar donde hace mucho calor. No hay casas, no hay tiendas, ahí no vive nadie. Es un lugar muy seco donde solamente hay arena, hay tierra, hay algunas poquitas plantas, no hay agua, hay algunas piedras, algunos animales. Un lugar en el que no se puede vivir. Y Jesús estaba ahí. ¿Y qué estaba haciendo? Jesús estaba orando. Jesús estaba pasando tiempo con su Padre Celestial. Estuvo ahí 40 días y 40 noches. 1 mes y medio. Sin probar nada de comida. Nada. Ni un pan, ni cero. Estaba solamente ahí orando. Estaba ahí platicando con Dios. ¿Y qué pasó? Que llegó Satanás. Satanás siempre está tratando de destruir los planes de Dios, de arruinar los planes de Dios. Y en esta ocasión estaba tratando de que Jesús no fuera santo, de que Jesús no fuera perfecto. Estaba intentando que Jesús pecara para que Él no pudiera morir por nosotros. Entonces fue a donde estaba Jesús y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di que esas piedras que están ahí se conviertan en pan. Jesús tenía mucha hambre porque no había comido nada en 40 días. ¿Y ustedes creen que Jesús, teniendo tanto poder como lo tenía, no pudo haber dicho, sí, en un segundo, que esas piedras se conviertan en pan? Claro que sí. Jesús podía hacerlo sin ningún problema. Pero Jesús no quería obedecer a nadie que no fuera Dios. Jesús no quería escuchar otra voz que no fuera la de su Padre Celestial. Y además nos dice la Biblia que Jesús jamás usó alguno de sus milagros para beneficio propio, para hacer algo para Él. Cuando sanaba a los enfermos, cuando multiplicó los alimentos, cuando dio la vista a los ciegos, siempre fue para ayudar a alguien más, para beneficiar a alguien más y que así ellos pudieran creer que Él era el Hijo de Dios. Pero para sí jamás hizo ningún solo milagro. Y no porque no pudiera, sino porque ese no era el plan. Entonces Jesús aquí estaba frente a una opción. Jesús tenía algo que Satanás le estaba diciendo: oye, que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hizo Jesús? Él sabía que la mejor manera para contrarrestar esto que le estaban diciendo, para atacar y para responderle a Satanás, era con la escritura, era con lo que Dios dice en su palabra.
Entonces, acompáñenme a ver lo que le dijo. Lo podemos encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo 4. Mateo 4:4 dice así: Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabía que aunque él tenía mucha hambre y era muy fácil para él conseguir comida de esa manera, no debía obedecer a nadie que no fuera Dios, que no debía escuchar ninguna voz que no fuera la de su Padre. Satanás escuchó esto. Satanás sabía que Jesús estaba citando la Escritura y que no iba a ser tan fácil de que hiciera lo que él quería. Entonces, tuvo otra idea. Lo llevó a la ciudad de Jerusalén. No sé si ustedes recuerdan la ciudad de Jerusalén. Y lo puso arriba, hasta arriba del templo, en la punta más alta del templo. Y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate. Aviéntate, déjate caer, y yo sé que Dios va a mandar a sus ángeles para que tú no te hagas daño, para que tú no caigas y no te lastimes. Ahí Satanás estaba usando la palabra. Él usó una parte de la escritura que se encuentra en el Salmo 119. Pero Satanás lo estaba usando incorrectamente. ¿Por qué? Porque el Salmo 119 sí nos habla de que Dios va a mandar a sus ángeles, de que Dios va a cuidar a sus hijos, pero dice aquí que Dios no va a cuidar a sus hijos si están haciendo algo incorrecto. Es decir, si alguien se avienta del punto más alto de algún lugar, ¿ustedes creen que eso va a glorificar a Dios? ¿Que eso es lo que Dios quiere para nosotros? Pues claro que no. Entonces Jesús no podía, primero, obedecer a Satanás y segundo, hacer algo que fuera irresponsable, hacer algo que no honrara a Dios y que fuera, pues nada más porque se le ocurrió. Simplemente no, eso no era posible. Aquí Jesús estaba escuchando que Satanás citaba la escritura y él la citó también. Le dijo a Satanás, le respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí esto significa, tentar a Dios significa que, por ejemplo, tú haces algo que no es debido, que a Dios no le agrada, y después le pides: Dios, cuídame porque voy a hacer esto que está mal. O Dios, ayúdame a no tener una consecuencia de algo que estuvo mal. Eso nos dice la palabra de Dios que es incorrecto. Jesús no iba a hacerlo porque iba a ser desobedecer a su Padre. Y una vez más vemos aquí que Jesús usó la Biblia, usó las Escrituras para decirle a Satanás: no voy a hacer eso que tú me pides, porque eso va en contra de mi Padre Dios. Y Satanás no se dio por vencido. Una vez más intentó tentar a Jesús. Lo llevó arriba de un cerro, y le mostró todos los reinos del mundo. Probablemente le mostró los griegos, los romanos, el Oriente, Europa, todas esas ciudades que alguna vez han estudiado en la escuela, que sabían que son ricas, poderosas, que tenían tal vez muchas posesiones o que tenían mucha tecnología, todas esas. Y Satanás le dijo: todo eso que estás viendo me pertenece a mí y yo te lo voy a dar si te arrodillas y me adoras. Jesús sabía que estos reinos le pertenecían a Satanás, que él era dueño de todas las ciudades más importantes del mundo. Y Jesús sabía que detrás de esto que podemos ver, que este poder y este lujo y esto tan grandioso que podía parecer a simple vista, había mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho pecado también, porque si estaba gobernado por Satanás y Satanás era el dueño, nada bueno podía salir de ahí. Y Jesús sabía que él debía reinar sobre esos lugares. Él debía ser el rey aquí en la tierra. Pero no lo iba a conseguir obedeciendo a Satanás y desobedeciendo a su Padre Dios. Entonces Jesús, una vez más, usando la palabra, le respondió: vete, Satanás, porque en la escritura dice que a tu Dios servirás. Es decir, solamente a Dios.
que a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y Satanás se fue. Y después que Satanás se fue, vinieron ángeles. Dios envió a sus ángeles para que estuvieran con Jesús, dice la palabra, que los servían. Ahora es momento que nosotros pensemos. ¿Qué tentaciones podemos tener nosotros? ¿Qué cosas podemos decir? Es que esto o aquello que yo sé que a Dios no le agrada. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos evitar que alguien que conocemos, tal vez en la escuela o en la calle, nuestros amiguitos, nos inviten a hacer algo que nosotros conocemos que a Dios no le agrada? ¿Y cómo vamos a evitar decir, sí, yo quiero ir? Conociendo la palabra, pasando tiempo con Dios, orando para que Él nos dé la dirección, teniendo una comunión muy, muy, muy estrecha con Dios, para que cuando llegue la tentación y cuando llegue eso malo que nos están proponiendo, nosotros digamos, no, vete Satanás, porque yo no voy a hacer algo que no le agrade a mi Padre Dios. Pero para eso tenemos que orar todos los días, y no solo cuando vamos a comer, sino pasar tiempo con Dios, orar para que Dios nos dé esa sabiduría, nos dé esa fortaleza, para conocer cada día más y más a Dios y saber lo que quiere para nosotros y también lo que no quiere para nosotros. Además de esto, debemos de leer su palabra. Debemos leer la Biblia para tener las escrituras, para tener todos los versículos que Dios quiere que sepamos, y cuando llegue la tentación, rápido, rápido pensar, no, Dios dice aquí que esto está mal, Dios dice aquí que esto es incorrecto y por lo tanto yo no lo voy a hacer. Eso debemos hacer como Jesús, resistir a la tentación usando la palabra de Dios, y como Jesús confiando en que Dios nos va a ayudar a vencer esa tentación. De nuevo, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues solamente teniendo una relación muy, muy, muy fuerte con Dios, estando todos los días en comunión con Él, pidiéndole cada día, Dios, por favor, ayúdame a vencer esta tentación. Ayúdame a vencer esto que me pidieron que hiciera y que yo sé que no te agrada. O ayúdame a vencer esto que suena bien chido y yo lo quiero hacer, pero yo sé que no te agrada y prefiero obedecerte a ti que quedar bien con mi amiguito, mi amiguita, o que digan que hay, que digan lo que sea. Yo prefiero 1000 veces obedecerte a ti, Dios. Y esa debe ser nuestra oración. Entonces, tenemos aquí nuestro versículo del día de hoy. Es un versículo que viene en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos. Es el Salmo 119:11 y dice así: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Este versículo lo vamos a aprender, lo vamos a repetir mucho, mucho durante el día de hoy, durante la semana. Lo vamos a compartir con nuestra familia y recordar siempre, siempre, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Y cuáles son tus dichos? La palabra, lo que Dios dice aquí en la Biblia. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para cuando venga la tentación, ser como Jesús y salir victoriosos y vencer a Satanás en esa prueba sin desobedecer a Dios. Entonces les invito a que tengan esta relación muy, muy cercana con Dios, a que repitan este texto, a que lo hagan parte de los textos que ya conocen. Y pues espero que cada día su relación con Dios sea más y más fuerte. Y que tengan un bonito domingo. Nosotros nos veremos muy pronto. Y para terminar nuestra lección, vamos a orar nuevamente. Cerramos nuestros ojitos. Dios, te damos muchas gracias. Gracias por este día una vez más. Gracias por esta clase que acabamos de tener. Y te pedimos, por favor, Señor, que tú pongas esta palabra en el corazón de cada pequeño y cada pequeña que la ha escuchado, Señor. Que ellos puedan recordar cada vez que llegue una tentación, que tú dices en tu palabra, Señor, tantas cosas que nos pueden ayudar a resistir, que tú nos dices lo que es bueno, Señor, para nosotros y lo que es malo, y tú no deseas que nosotros lo hagamos, Señor. Que ellos pasen mucho tiempo contigo, que oren a ti, Señor, que lean tu palabra y que sepan qué hacer cuando llegue esta tentación, cuando llegue alguien a decirles o a invitarles a que hagan algo incorrecto, Señor. Los pongo en tus manos, Señor. Bendícelos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien.
Pues que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto.